Me gusta volver en esta pantalla. Martín y Tomás tuvo 10 minutos para sacarse el buzo y se saca el buzo cuando sale al aire. Es lo menos radial que he visto. Pero quería aprovechar este momento para que saludamos al Pulpo, nuestro gran amigo, el que hizo, el que nos convirtió finalmente en un stream. Que se bajó, bajó mal la térmica en el laburo y está volviendo al laburo. Pobre hombre. Así que vamos a acompañarte todo lo que podamos, Pulpo. Por lo menos, bueno, gran parte de ese va a ser escuchando a unos boludos decir cosas. Che, Somos nosotros. ¿Qué tenemos que importante? decir? Que volvimos después de unos meses de inactividad a subir notas nuevas ¿Dónde? a nuestra página de ¿Cómo es nuestra cienciadelfindelmundo.com.ar. Una Así nomás, escrita por Mati, otra escrita cienciadelmundo.com.ar. por Lau. Muy bellas Wow. notas, de hecho. Qué bien. Como sé que no las leíste, te recomiendo hacerlo. Son cortas, además se leen rápido. Bueno, y aparte en esa página pueden encontrar, por ejemplo, nuestro libro, que quedan Maravilloso. los últimos ejemplares. Wow. No, igual de verdad no deben quedar muchos. También se pueden suscribir para que, digamos, podamos seguir comprando. Respirando. Me comentó cosas. mi librero amigo de San Vicente que vendió ejemplares de ¡Posta! Ciencia del Eso Fin del Mundo yo no en San puedo- Vicente. No lo puedo creer. O sea, ¿por qué alguien O sea, en una San Vicente persona que no nos conoce diría Entró a "Dame la este librería libro"? y se llevó Ciencia del Fin del Mundo. Es increíble. Y esperá, nos tiene que invitar. No, está mal que lo diga al aire. Está mal, sí. Pero si no nos invita, igual está todo bien porque vendí un libro nuestro. O sea, ya estamos en deuda con él. No, pero tenemos que. Pero me tenemos encantaría que- y si ir. van, pero se puede ir también, no es que. Yo soy amigo, o sea, mi vieja es amiga de quien hizo el mausoleo de Perón. O sea, podemos invitarlo a hacerlo No es el. muy completo. El El arquitecto que hizo el proyecto. Claro. Javier Pero- Fernández Castro. Y un capo. ¿cómo se llama? Péculo. Nadie sabe de lo que estoy hablando. No, Dios mío, todo el tiempo. Alguien en el chat, ¿alguien conoce a Péculo? Que es el que es como el que hace todas las tumbas, Bueno, tal vez esa parte de Eso lo hizo Péculo. puede ser. Donde está justamente. Que fue, la balacera de. Según Cafiero es lo que pasa cuando se juntan 20.000 personas. Sí, Es lo que dijo. y estoy casi de acuerdo. Bueno, vamos a hablar en esta saga de 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. 80 años. Es una saga muy larga. Sí. Es una saga que va a tener por lo menos dos más. Porque la vez pasada hablamos del Frente Oriental, de lo que llamamos la aplanadora soviética, el gran avance soviético después de algo que ya habíamos hablado en su momento cuando se cumplieron los 80 años de esos eventos, que fueron las batallas de Stalingrado y de Kursk, además, también. Mi batalla preferida. Y después, bueno, el avance. Y llegamos hasta las puertas de Berlín. Hoy vamos a ver qué pasó del otro lado de Europa, del Frente Oriental. Después veremos la caída de Berlín, que esa la vamos a hacer unos días antes del 9 de mayo, que es el día de la victoria. Y después haremos algún episodio más sobre el Frente Pacífico, que me pongo mañana mismo a estudiar porque no Mañana sé un mismo, carajo. mucho, claro. Bien. El Frente Occidental, que, bueno, todos sabemos que en Europa el frente con más... Mucha gente conoce a Péculo en el chat, Bueno. así que soy feliz. Gracias, chat. Todos sabemos que el Frente Oriental es el que tuvo la mayor cantidad de muertes, de bajas, las batallas más con más cantidad de soldados. Pero el Frente Occidental es muy importante y sobre todo voy a hacer un repaso histórico sobre todo de los primeros momentos del Frente Occidental, que Ok. son los momentos importantes realmente. Sí, o sea, para mí los primeros momentos del Frente Occidental es pasen. Bueno, pero es ahí el momento clave. A ver, recordemos un poco. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas ingresan en Polonia y, como habían avisado previamente, los gobiernos de Francia e Inglaterra le declaran la guerra a la Alemania nazi. De ahí comienza un periodo del cual poco se habla en general, que son 7 meses donde no hay batallas. Como que están en guerra, pero no hay, digamos, avances de tropas. A lo sumo se hunden un submarino, algo acá, algo allá, pero bueno, eso se desbloquea el 9 de abril. Hoy es 9 de abril. Hoy es 9 de abril. Bien. Qué casualidad. De 1940, cuando los alemanes invaden Noruega y Dinamarca porque sabían que los aliados estaban preparando
ellos una invasión a ese lugar porque es un lugar con muchas reservas de acero. Algo Claro. fundamental para la industria bélica alemana. Y de todo el mundo. O sea, Y de todos, si- pero bueno. Si vamos a hacer tanque de guerra, aviones de guerra, balas, o sea, vamos a necesitar acero. Es ahí que, bueno, ahí sí se reinicia la conflictividad y finalmente los alemanes, el 10 de mayo del 40, Escaramuzas comienzan aisladas, dice. el famoso Blitzkrieg, esa guerra relámpago, donde en pocos días, muy pocos días, estamos hablando literalmente de un mes y 12 días, logran llegar desde Berlín hasta 42 París. días o 43 días. Y depende sea, si contamos el Claro, ¿qué mes? Ah, es mayo, entonces, ok. 43 días. Muy bien. El 10 de mayo invaden Luxemburgo y Holanda. Realmente, perdón, Luxemburgo y Países Bajos, Sí. que como son dos países que duran 3 cuadras, sobre todo Luxemburgo, ¿no? Que Luxemburgo. literalmente ¡Che, nos pasamos! fue muy veloz. Para el 15 de mayo ya tiene abierta una brecha de 80 kilómetros. Y si bien el 22 de junio del 40 se logra la rendición de París, de lo cual ahora voy a hablar, en el medio pasa algo que es uno de estos grandes hitos del frente occidental que tiempo después vamos a decir, acá estas son las pequeñas cosas donde los aliados ganaron la guerra. Porque hay una operación muy famosa que es la Operación Dínamo, Sí. que es cuando 400.000 soldados, la mayoría ingleses y varios franceses, habían Peliculón Dunkerque. quedado atrapados justamente por un cerco que le hacen los alemanes, digamos, que los cercan contra el Canal de la Mancha, digamos. Hitler decide no avanzar sobre esas tropas, 400.000 tropas, y más todavía en 1940, que la guerra acababa de comenzar, hubiese sido un número determinante, totalmente determinante, porque aparte Estados Unidos y la Unión Soviética todavía no estaban dentro del conflicto. Oh. Entonces, ¿qué pasa? Hermann Göring, que era el jefe de la Luftwaffe, es decir, Para mí se dice Luftwaffe. bueno, como vos digas, porque yo no tengo idea, solo lo digo Yo con tampoco. convicción. La Luftwaffe. Qué difícil pedir en el chat que Baf. nos digan cómo se pronuncia. Lu Mancuso sabía, Luhmann, una sí, vez lo obvio que hablamos sabe. esto. Bueno, el jefe de la Fuerza Aérea Alemana, que había ganado mucha reputación. Primero que era un político importante ya antes del ascenso del nazismo y había ganado mucha reputación porque él fue el que dirigió la invasión a Checoslovaquia en el año 38. Pero ¿Cómo sabe? Es le increíble. dice, quédate tranquilo. Yo me encargo. La E final se pronuncia. O sea, dice Luftwaffe. Como dije, exactamente Bien. yo. Le dice, quédate tranquilo, yo me ocupo. ¿Y qué pasó? Bueno, no, salió para el orto. Efectivamente, como cuenta Carva, está esta película de Dunkerque donde los Buena película. Los aliados logran cruzar el Canal de la Mancha. Si bien ahí las tropas alemanas se avivan, le bajan algunos barcos, etcétera, las pérdidas que tienen para la cantidad de tropas que eran No, son y aparte los mínimas. van a buscar usando los barcos civiles. O sea, usan todos los barcos que hay. Vamos todos a buscar las tropas que están ahí atrapadas en la playa de Y Dunkerque. ese es uno de los grandes momentos de los aliados, digamos, de cuando logran, digamos, salvarse en este momento que tenían todo para perder. Francia, en paralelo, les decía, cuando cae el 22 de junio, en muy poco tiempo, se rinde y se hace un acuerdo, un armisticio, o sea, antes de que los alemanes terminen de ocupar todo el territorio, donde 2/3 Con del la marcha, territorio... escuchando la marcha de San Lorenzo. 2/3 del Eso es verdad. territorio quedan en manos directamente de control alemán y 1/3 en lo que se va a llamar la República de Vichy, que va a estar... Vichy, así le dicen. Borghi, la República de Borghi. que va a quedar en manos de Pétain, que Pétain era un héroe de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa? Termina siendo un gobierno colaboracionista. De hecho, las colonias francesas, que en esa época eran muchas, y cuando digo muchas son muchas, y muchas muy importantes, porque Argelia, por ejemplo, estaba ahí enfrente, estaba ahí nomás. Marruecos estaba ahí nomás, y un montón más, quedan, digamos, alineadas con Vichy, o Vichy, o como se pronuncia. Creo que es Pétain. Pétain, sí, ¿qué dije Sí, yo? no sé. Bien, Capaz es Pétaine. no,
Creo que sí. Ah, sí. Bueno, no importa la pronunciación. Entonces, va a ser un gobierno colaboracionista y, en paralelo, el gran hombre francés, Charles de Gaulle, se exilia en Londres y forma el gobierno en el exilio de la Francia Libre, que con el correr del tiempo, a partir del año 42, cuando recuperen territorios en África, va a empezar a tener expresión territorial, pero hasta ese momento va a ser un gobierno en el exilio, sin expresión territorial. Wow. Hasta que, de hecho, De Gaulle llegue a ser, cuando cae París, presidente provisional hasta que se llama elecciones, y después fue varias veces presidente. La figura más importante, digamos, de la política francesa del siglo XX, seguro. Sí. Bien. Una vez que cae Francia, comienza la llamada Batalla de Inglaterra, que es lo que los nazis llamaron la Operación León Marino, en un acto de mucha creatividad, que era la invasión de Inglaterra. Pensemos que en este momento, si los alemanes lograban invadir Reino Unido, ganaban la guerra. Digamos, después podían tener otra guerra con Estados Unidos o con la Unión Soviética, pero en ese momento, si invadían Inglaterra, ganaban la guerra, ya está, se acababa. El objetivo, ¿qué pasa? A diferencia de otros lugares, primero que Inglaterra está cruzando el canal. Sí. Entonces hay de por medio un espacio marítimo. Por ello era necesario destruir a la RAF, la Royal Air Force, que era, digamos, la Fuerza Aérea Británica, para que el cruce de la invasión militar hacia el Canal de la Mancha sea efectivo y que no caigan todos los barcos en el camino, lógicamente. Entonces empieza una batalla aérea constante, digamos, donde, digamos, la gran disputa es vencer a la RAF para poder ahí sí cruzar por tierra. Ahí los ingleses ya tenían el Spitfire. No sé. A ver, ¿quién está a cargo de la lucha aérea? De Alemania. ¿Quién dijo? Goering. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo dijimos, ¿no? Goering ya se venía mandando cagadas. Se mandó un cagadón. Y de hecho, en el frente oriental se va a mandar más cagadas más adelante, cuando, por ejemplo, diga que va a hacer una línea de suministros aérea hacia Stalingrado, cosa que era imposible. Pero bueno, el tema es que... Qué hermoso avión el Spitfire. Los alemanes comienzan el 13 de agosto del 40 a atacar primero los radares ingleses, pero se dan cuenta que los reconstruyen demasiado rápido. Entonces, el 24 de agosto cambian de estrategia y van hacia los aeródromos. El problema es que los aeródromos, si bien podían derribar aviones, cuando un alemán, esto es lo que leí, ¿no?, perdía un piloto, ese piloto caía como prisionero de guerra si es que no moría. En cambio, los ingleses, los pilotos, digamos, seguían en su territorio y se subían a otro soldado avión. que sirve para otra batalla. Y el 7 de septiembre comienzan los bombardeos a Londres. Entre noviembre y febrero del 41 se empiezan a bombardear zonas residenciales, industriales, pero lo que pasa es que nunca, o sea, primero que la Luftwaffe, nunca logra tener una estrategia unificada. Es como, la albertizaron, digamos, como que primero van por los radares, después por los aeródromos, después por bombardear Londres, después por bombardear zonas industriales, pero cuando... Ellos se dan cuenta que cuando bombardean los aeródromos se fortalecen en otro lado. Cuando bombardean las ciudades, los aeródromos, digamos, se fortalecen. Es como que los ingleses además tienen una industria del carajo, entonces como no estaban invadidos en su territorio, podían realizarse bien. Este es el momento que los ingleses recuerdan como el momento más glorioso. Y yo quiero... Hoy, cuando pensaba en esto, traje a mi memoria a un adolescente, Dito, en el 2011, calculo, leyendo la contratapa del Diario de la Nación, físico obviamente, a Mariano Grondona, diciendo que comparando ese momento más glorioso de los ingleses, que es este momento donde estaban solos y tenían todo para perder, con... ¿Vive Mariano Grondona? No, murió hace poquito. Cuando el kirchnerismo, después de las elecciones de 2009, totalmente perdido, tomó las decisiones más fuertes.
Entonces siempre me quedó esa imagen y ese momento más glorioso de los ingleses es la clave total. Ahí es donde se define el frente occidental. En febrero de 1941, no en junio del 44 con el desembarco de Normandía. Ahí es cuando se materializa, digamos, eso. Pero el gran momento es cuando los ingleses logran resistir el ataque aéreo de los alemanes durante varios meses, durante 5 o 6 meses, y en un momento que realmente si caían, perdían la guerra, se acababa la guerra. ¿Qué pasa? Hitler en su delirio, como no termina de ver esto, y bueno, se mandan varias cagadas. Hay algunos análisis, digamos, de teoría militar que dicen que si los alemanes insistían con su estrategia, tarde o temprano los iban a quebrar a los ingleses y que hubiesen ganado con esa estrategia. Pasa que, bueno, ellos no sabían del todo bien qué había atrás, ¿no? Digamos, los ingleses también. No, y aparte, y como hablamos la vez pasada, también abrieron el otro frente, bueno, y ahí la recagaron. Justamente en mayo del 41 se ordena, digamos, dirigir un montón de tropas que estaban en Occidente hacia el frente oriental. ¿Cuál era la idea de Hitler? La idea de Hitler era que dice, bueno, no les puedo ganar a los ingleses todavía. Entonces, invado la Unión Soviética, que recordemos que para los alemanes, los soviéticos, por ser eslavos, eran, digamos, seres inferiores, y que aparte creía que los ciudadanos soviéticos se sentían oprimidos por su régimen. Vive Mariano Brondona, dice Lucho. ¿Posta? Sí. Bueno. Le va a ganar a Mirta Legrand. Y que entonces la Unión Soviética iba a caer en un año. De hecho, hay análisis, muchos análisis, de militares occidentales, o sea, de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que realmente creían que Hitler le iba a ganar a la Unión Soviética en un año. Okay. Y que entonces, ¿qué pasa si Hitler le ganaba a la Unión Soviética? Y sí, después ganarle a Inglaterra con toda la Unión Soviética ¿nunca atrás. ¿Escucharon de Napoleón? O sea, realmente pensaron... Bueno, pero Napoleón invadió un imperio zarista. Acá estaban invadiendo a Stalin. Y eso, en la concepción occidental, era algo que no podían entender. Y no podían entender, de hecho, que el ejército rojo era 1000 veces más poderoso que lo que había sido el ejército del zar. Obvio, claro. Vamos. ¿Qué pasa? Bueno, entonces es así como el 10 de mayo del año 41 se da el último bombardeo por ese lapso de tiempo en Londres. De hecho, se calcula que hay 40 fotos espectaculares de Robert Capa. 60.000 londinenses murieron a lo largo de esos bombardeos. Y entonces, ¿qué pasa? Mientras el frente oriental se desarrolla, que al principio, bueno, eso ya lo hablamos en la columna anterior, los alemanes avanzan súper rápido, pero bueno, en un momento se les pone un freno. Eso debilita mucho el frente occidental. O sea, Alemania solo, porque Italia aportaba poco y nada. Y después sí tenía, obviamente, a los países que había conquistado, tenía también, pero no eran países con una fuerza bélica tan grande. Sostener 2 frentes es una locura. Aparte tenés que sostener todas las zonas ocupadas, porque esos lugares... Hay resistencia. Claro, hay resistencia en esos lugares. No es que... Tremendas, espectaculares. Listo, los conquisté, me voy. Chau. Digo, como listo, me mandan después la guita de... mandan tropas y armamento. Claro, y necesito 1000 aviones. Entonces, los ingleses, sobre todo, aprovechan este debilitamiento, digamos, del aire alemán en el frente occidental para... comenzar una serie de bombardeos constantes, sobre todo sobre la producción industrial bélica alemana, que genera a lo largo de lo que queda de la guerra 800.000 civiles muertos por bombardeos en Alemania, un montón. Sí. De hecho, ¿en qué zona estaban, o sea, esos sobre todo lugares bombardeados? El norte de Alemania, el noroeste, ¿no? Que es la zona como más industrializada. Claro, que ahí está Dresden, ¿o no? Claro, por ejemplo. Que la quemaron. No, pero Dresde, el bombardeo de Dresde fue después. A ver, bombardearon todo el tiempo. No, el grande, que fue el peor bombardeo. Los grandes son al final de la guerra. Okay. Que es el que está contado en Matadero 5 de Kurt Vonnegut. De hecho, los occidentales, cuando el frente oriental empieza a mejorar y Estados Unidos ingresa en la guerra, empiezan a preparar un posible desembarco, ahí sí, para recuperar sobre todo Francia. Es así que hay un evento del cual poco se habla, porque digo, está la película de Dunkerque, pero a mí me gustaría que hagan esta.
La del Dieppe. ¿Alguien sabe? No, nadie sabe. ¿Por qué? Porque el 19 de agosto de 1942 mandaron a 40.000 canadienses, aparte es como, vayan ustedes, a desembarcar en Dieppe y como para prueba, para ver cómo sería un desembarco. Y los mataron a todos. O sea, digo, eso también está bueno contarlo, ¿no? Bueno, sí. En Normandía desembarcan canadienses. Sí, no, los canadienses lucharon, pero acá es como que los mandan solos, digo, como... Ah, desembarquen, tranqui. No pasa nada. ¿Qué pasa? En paralelo, mientras el frente occidental está parado, sí es verdad que, como habíamos hablado la otra vez, se combate no solo en el mar y por debajo del mar, sino también en el norte de África, que es muy importante. Claro. Para para comienzo del 43, los aliados logran recuperar la zona norte de África, lo que permite, por ejemplo, que De Gaulle organice un ejército francés desde el norte de África, desde Argelia y Marruecos, y el 10 de julio del 43... Ahí estaba, Rommel. Rommel, claro, era el zorro del desierto, sí. Le decían, ¿no? Pero creo que ahí Hitler lo había sacado por alguna razón. Él antes estaba... él es uno de los que invade Francia, de hecho, claro, en su momento. Y lo pasan a ese frente. Desembarcan en Sicilia el 10 de julio del 43, los aliados. Es decir, que ya se abre dentro de Europa occidental un frente por el sur, ahí. Algunos mal pensados dicen que empezaron primero por el sur de Italia, no solo porque hay algo que es real, que Italia era fácil, mucho más débil que Alemania, porque Italia no lo manejaba Alemania, lo manejaba Mussolini. Y otros mal pensados dicen que es que porque los partisanos comunistas estaban cerca de tomar el poder. Y que entonces dicen, empecemos por acá, no vaya a ser cosa que los comunistas nos tomen Italia. Pero bueno, son mal pensados. ¿Qué pasa? ¿Vos qué crees? ¿Crees que sí? Obvio que sí, boludo. El 24 de julio del 43, o sea, unos pocos días después, 2 semanas después del desembarco de Sicilia, el rey Víctor Manuel III, que se cansó de matar ser gente, bueno con Mussolini, por no decir otra cosa, lo manda a detener, pone un nuevo primer ministro, o sea, panquequea, lo cual, a ver, igual está bien, porque, o sea, no es que bancamos a Mussolini, todo lo contrario, pero quiero decir, como que se hace el desentendido, como, ay, al fin me vinieron a liberar, cuando él siempre lo... Estamos cenando con Mussolini. Ay, qué horror este hombre. Y entonces firma una paz con los aliados. O sea, ¿ya? Italia por unos días sale de la guerra. Ahí los alemanes ingresan de vuelta en Italia, reconquistan toda la zona norte. ¿Ahí ya habían matado a Mussolini? No, un poco después. La zona norte crean el Estado fascista, que es como un apéndice alemán. De hecho, hay una zona de Italia que la manejan directamente los alemanes y otra zona que queda a cargo de Mussolini, que ahí pasa a ser un títere de Hitler, si ya no lo era. Que dicen que le caía muy mal a Hitler Mussolini. Y con a lo largo del mes de abril los aliados logran ingresar y es así como el 28, o sea, de romper la línea, digamos, de defensa de esta nueva república fascista italiana, y el 28 de abril, como decía Carva recién, Mussolini con su amante tratan de escapar en un auto y unos partisanos comunistas justamente los interceptan. En Milán, en el lago di Como. Los reconocen, los fusilan y los cuelgan en la plaza de Roma, donde son apedreados por una multitud efervescente. Y el 2 de mayo del 45, Alemania se rinde dentro del territorio de Italia. Algunas cuestiones más. Tenemos después, ahora sí, el 6 de junio se da efectivamente el desembarco en Normandía, que es llamado Día D, que obvio que es súper importante. Bueno, hay todo, es muy interesante, pueden buscarlo, los análisis que hacen. Bueno, hay que desembarcar en Normandía, en Calais, o dónde conviene. Hay cruces de información con los dos, digamos, qué cree cada uno. Bueno, sucede este desembarco, que es un desembarco de 1.200 aviones, 5.000 barcos y 160.000 tropas, que para agosto, o sea, es decir, para 2 meses después, van a ser 3 millones. Claro. Un número equiparable al que de soviéticos, además de Uruguay, de soviéticos que ingresaron en el territorio, que cruzaron la frontera del territorio ocupado alemán por el lado oriental.
Y ahí comienza realmente, si otra vez hablábamos de la aplanadora soviética, la aplanadora Aliada. Yankee, anglo-francesa, sí, claro. anglo-francesa estadounidense. Y de hecho, el 19 de agosto del 44, ayudado por una revuelta que hay en la ciudad, París es, digamos, retomada y liberada. Y entra de gol. Y el 26 de junio, de agosto, o sea, una semana después, entra de gol y asume la presidencia, como bien dice Carva. Dice, Lau ensaló a Justicia. No fue en el Audi, ¿cómo? En el medio hay una pequeña Qué incursión. ignorante soy. La verdad que sí. Una pequeña incursión de los alemanes, que es la batalla de las Ardenas, que es la última ofensiva alemana en toda la guerra, que es en los bosques de, sería Bélgica, esa zona, Claro. que dura desde diciembre del 44 hasta enero, o sea, esos 2 meses, ¿no? Diciembre y enero del 44 y del 45. Que bueno, los alemanes logran avanzar un poco, pero bueno, finalmente obviamente caen derrotados porque la diferencia numérica, tecnológica y de recursos ya parece, entonces era Claro, tiene sentido, ridícula. claro. Ya se habían ido de Francia, estaban en Bélgica. Claro, logran avanzar un poquito, pero al toque retroceden. Y esa es la herida de muerte final. Porque hay algo que es importante, que es que Hitler nunca quiso rendirse. ¿Por qué? Porque los aliados, tanto, o sea, la Unión Soviética como los del lado occidental, tenían el recuerdo de lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, donde se negoció la paz con Alemania. De hecho, el territorio alemán nunca fue invadido en la Primera Guerra Mundial. Cuando se firma el armisticio, Alemania estaba totalmente a salvo, digamos. No habían entrado las tropas, o muy poco, digamos, según la zona. Entonces acá lo que le pedían a los alemanes era rendición incondicional. Incondicional. No hay ni una sola cosa a negociar. Cosa que Hitler jamás aceptó, y entonces también eso hacía que los alemanes tengan que seguir luchando sabiendo que estaban derrotados, con la ilusión muchas veces de que si lograban detener, digamos, un poco el avance, complicarlo, iban a tal vez lograr alguna negociación en la rendición. en la rendición. De hecho, algunos grupos de alemanes buscan generar resistencia pensando que quizás los soviéticos y los occidentales comiencen entre ellos un conflicto, y eso, o sea, cosas delirantes que, bueno, la realidad es que no sucedió. Y es así que el 22 de marzo del 45, ahora sí, las tropas occidentales entran en Alemania. El 25 de abril se da un evento canónico, que es ese encuentro donde se juntan y se chocan las tropas norteamericanas con las soviéticas, que es muy bella esa imagen porque el soviético lleva un cuadro de Stalin y el norteamericano lleva un cuadro de Franklin Roosevelt. Pero ¿qué pasa? Roosevelt había Ya fallecido está muerto, claro. hace 12 días, el 12 de abril. Ya era Truman el presidente. Entonces, el cuadro de Roosevelt van a ver que tiene un luto. ¡No! ¡Qué bien! Y bueno, y el 8 de mayo finalmente, ahí sí, podemos decir que el Frente Occidental termina con la rendición alemana, que ¿por qué no es el mismo día que la rendición soviética? Por el calendario. No por el calendario, lo vamos a ver en la próxima edición. Igual está en uno de los trailers que hicimos esto realmente, pero lo vamos a hablar con más profundidad. Así que bueno, fui lo más veloz posible. Estuviste descollante. ¿Y qué canción? Porque mañana hay paro nacional y Mañana hay paro obviamente nacional. Ciencia del Fin del Mundo adhiere, participa, apoya. Vamos a escuchar Día Feliz de Las Pelotas, que no tiene nada que ver, pero quería escucharlo.